El ocaso del bronce. La tempestad del hierro en el Levante. La transición al hierro-oro en Palestina fue turbulenta. El bronce reciente se disolvió en una secuencia incesante de conflictos. Las ciudades sucumbieron sin que pudiera atribuirse su caída a un único acontecimiento. Por un lado, los Apiru y otros grupos nómadas, entre ellos algunas tribus hebreas, atravesaban la región. Estos pueblos, sin herramientas de larga duración, absorbieron la cultura cananea preexistente. Los vestigios hallados en excavaciones revelan un modo de vida itinerante y frágil. Por otro, las incursiones de Merneptah alrededor del año 1230 a.C. dejaron su huella. Y poco después, hacia el año 1200 a.C., los pueblos del mar irrumpieron en la región. Ambos eventos contribuyeron al caos, al derrumbe de ciudades y a la reconfiguración del poder. El imperio hitita, antes de su desaparición cerca del año 1200 a.C., dominaba la producción del hierro. Este metal desplazó progresivamente al bronce en la fabricación de herramientas y armas. En el siglo X a.C., el hierro se convirtió en el recurso primordial para arados, hoces y espadas. La caída del imperio hitita y el declive del poder egipcio dejaron vulnerable la región de Siria y Palestina. Ni siquiera los asirios lograron llenar el vacío de autoridad. El Levante quedó expuesto a pueblos con culturas menos definidas, pero con una fuerza demográfica creciente. Grupos de arameos, tribus hebreas y los pueblos del mar irrumpieron en un territorio ya desgastado. Las antiguas ciudades-estado enfrentaron solas la embestida. En este panorama, el equilibrio colapsó y nuevas comunidades emergieron, adaptándose a una era moldeada por el hierro. Este periodo marcó una transformación profunda. El hierro no solo desplazó al bronce, redefinió la guerra, la agricultura y la organización urbana. El poder se reconfiguró en el esfuerzo de los campesinos y en la destreza de los guerreros. La historia de este tiempo nos muestra que la agitación puede abrir camino a nuevas estructuras. El caos de la transición se convirtió en el punto de partida de futuros imperios. El Levante, a pesar de la violencia, se transformó en el escenario donde las civilizaciones renacieron. En medio del conflicto, la esperanza se alza. El hierro no solo forjó armas, sino también la resistencia de un pueblo. Una era desafiante que, a pesar del caos, dejó enseñanzas que aún perduran en el tiempo. Raíces de la ley. El legado del Pentateuco. Los orígenes del Pentateuco tomaron forma en el crisol de la transmisión oral. Relatos ancestrales se perpetuaron en ciclos, narrados junto al resplandor de la lumbre. Con el tiempo, estas historias fueron fijadas en la escritura. El proceso abarcó casi 6 siglos, un camino de depuración y síntesis, donde convivieron duplicaciones, reiteraciones y discrepancias. La composición se extendió a lo largo de generaciones, haciendo del Pentateuco la sección más extensa de las escrituras. Dos enfoques críticos cuestionan la configuración de los libros iniciales. Algunos plantean un hexateuco, incorporando Josué y los primeros pasajes de Jueces, pues en ellos se hallan las mismas fuentes identificadas como IE, E y P. Otros sostienen que la obra se define mejor como un tetrateuco, dejando fuera el Deuteronomio y considerándolo una antesala a la tradición deuteronomista que se extiende hasta los relatos de los monarcas de Israel, vinculado a los escritos que narran la vida de Moisés. Sin embargo, pronto resultó insostenible la idea de que Moisés fuera su autor, sobre todo porque el relato describe su propia muerte. Los 11 primeros capítulos del Génesis abordan las interrogantes sobre los orígenes con una visión simbólica y estilizada. Es una narración de carácter tradicional, un linaje familiar que preserva episodios personales y testimonios del modo de vida de los ancestros de Israel. Pero el Pentateuco trasciende la crónica genealógica, encierra un cuerpo normativo, conocido en la tradición hebrea como la ley. Su contenido se entrelaza con el relato en una arquitectura compleja, estratos de tradiciones que evolucionaron a lo largo del tiempo. El código, denominado ley mosaica, presenta un carácter sagrado, más trascendente que en otras civilizaciones del cercano Oriente. En última instancia, el Pentateuco constituye el cimiento espiritual de la cultura hebrea. Los principios de la elección del pueblo por la divinidad, la concesión de una tierra, la consumación de un pacto y la revelación de una norma sagrada forman el núcleo de su identidad. Estos fundamentos delinearon el curso de la fe hebrea y esculpieron una nación que aún perdura.
La lección, la alianza y la ley forjan el espíritu de un pueblo. Este legado no es solo un fragmento del pasado, sino la voz de quienes caminaron antes, la huella indeleble de una fe transmitida a través de las generaciones. El Pentateuco es más que un compendio de textos. Es la memoria viva del vínculo entre Dios y su pueblo, la piedra angular sobre la cual se levanta la identidad de una nación. Y mientras sus palabras sean leídas y proclamadas, esa alianza y esa ley seguirán iluminando a quienes en el ayer buscan la esencia de su porvenir. El camino de la promesa. La lucha por la tierra anhelada. El acceso a la tierra prometida fue arduo y lento. La resistencia era previsible. Los habitantes de la zona fronteriza con el desierto se opusieron. Los amalecitas lucharon al intentar penetrar por el oeste del Mar Muerto desde Kadesh. Los edomitas y los moabitas impusieron su prohibición en sus territorios. Los movimientos hacia el norte a ambos lados del Mar Muerto enfrentaron batallas. Desde la zona esteparia periférica, las tribus hebreas avanzaron hacia los márgenes del Jordán. El relato del Antiguo Testamento entrelaza recuerdos del pasado con ideales que justifican el derecho sobre la tierra conquistada, reclamado mucho después de la ocupación inicial. La conquista de la tierra prometida se extendió a lo largo de muchas generaciones. Comenzó con las campañas de Josué. Continuó durante el período de los jueces, enfrentando la fuerza de los carros cananeos en las llanuras, la resistencia de los moabitas y la belicosidad de los filisteos. El itinerario descrito en el libro de Josué evita la ruta principal hacia Transjordania. Propone una dirección nororiental con un amplio rodeo para eludir los reinos de Edom y Moab. La ocupación se estableció en Transjordania, se realizó el cruce del Jordán y se emprendió la conquista de Cisjordania. Es posible que diferentes tribus intentaran diversas aproximaciones y que con el tiempo se fundieran en una narrativa unificada que reflejara la idea de un pueblo que se mueve unido desde su salida de Egipto. Este relato nos recuerda que la conquista no fue una hazaña de una sola generación, sino una lucha prolongada. Cada batalla, cada enfrentamiento fue un paso hacia la formación de una nación. La historia se escribió con esfuerzo, con sudor y con la fe inquebrantable de un pueblo. El pueblo hebreo aprendió a luchar y a resistir, y a unirse bajo un ideal compartido. La tierra anhelada se convirtió en el símbolo de su identidad, forjada en la adversidad y en el compromiso colectivo. El camino estuvo lleno de desafíos. La conquista no fue rápida ni sencilla. La perseverancia y la fe guiaron a un pueblo errante que buscaba su destino. El relato del Éxodo se funde en la narrativa de la conquista, formando la base de una identidad que perduraría a lo largo de los siglos. Al final, el pueblo logró establecerse en la tierra prometida. La lucha continuó, pero la promesa se cumplió. Las generaciones posteriores recordarían el precio de la libertad y el valor de alcanzar un futuro mejor. El relato de la conquista es, en esencia, el testimonio de la fe y del esfuerzo humano por construir su destino en una tierra anhelada. Y así, el camino hacia la tierra prometida se transforma en un legado de unión y de esperanza. Cada batalla dejó una lección, cada sacrificio la semilla de un nuevo comienzo. El verdadero triunfo no fue la victoria sobre el territorio, sino la fuerza del espíritu humano que nunca se rinde. Una conquista que a través del tiempo sigue viva en la memoria de un pueblo que, unido, forjó su destino en la tierra prometida. El enemigo del desierto. La lucha eterna contra los amalecitas. Los amalecitas eran un linaje errante, conocido principalmente por las crónicas bíblicas. Surgieron hostigando a los hebreos en el Sinaí durante el Éxodo. Fueron vencidos por Gedeón y condenados a la erradicación por Samuel. El monarca Saúl intentó aniquilarlos, pero aún así lograron devastar la ciudad de David, Ziklag. Su derrota definitiva ocurrió en tiempos de Ezequías. Se les describe como nómadas de las arenas. Su origen se remonta a la estirpe de Esaú. Amalek era nieto e hijo de Elifaz, según Génesis 36:11. Esta referencia hace que la primera mención de los amalecitas en Génesis 14:7 resulte anacrónica cuando se les describe como el pueblo contra el que combatió el linaje de Abraham. Este grupo semita, pese a su enemistad con los israelitas, mostró lazos con la tribu de Efraín. Al final del Éxodo, se cuenta que tras superar la altiplanicie edomítico-moabítica al norte del río Arnón, los hebreos avanzaron hacia las tierras escarpadas que dominan el valle del Jordán. En el monte Nebo,
Moisés contempló la tierra prometida antes de su muerte. Antes de aquel momento, se libraron los primeros combates contra los soberanos amorritas de la región. El Antiguo Testamento presenta la conquista de Transjordania como una victoria sin mayores obstáculos sobre los monarcas Sehón de Heshbón, en Jahaz, y Og de Basán, en Edrei. Esta narración simplifica la complejidad de la población de aquella región. Los cauces del Jabok y del Yarmuk se mencionan como los límites entre la llanura y los territorios de Galaad y Basán. Sin embargo, estos ríos no delimitaban por completo la tierra fértil de Transjordania, ni representaban los únicos pueblos a los que debieron enfrentarse los israelitas. La fertilidad del suelo, resultado de la roca basáltica originada por la actividad volcánica de finales del Terciario, y la abundancia de bosques hoy desaparecidos, atrajeron a otras poblaciones. En aquella región se asentaban los amonitas al este y los arameos al norte. El relato se enriquece con episodios como el del hechicero Baalam, a quien recurrió el monarca de Moab, Balac, según Números 22 al 24. En Tel de Irala, en el valle del Jordán, se hallaron inscripciones arameas que contienen profecías atribuidas a Baalam. La fama de este adivino perduró a lo largo de los siglos. Esta crónica refleja la complejidad de la conquista y la persistencia de la hostilidad. Los amalecitas fueron una sombra constante sobre los israelitas. Se alzaron como adversarios en las dunas, en las planicies y en las cumbres. Cada enfrentamiento marcó un capítulo en la historia de un pueblo que luchó por su derecho a la tierra. El relato nos muestra que la conquista de la tierra prometida fue un proceso prolongado. No se logró en una sola generación, sino que se extendió a lo largo de los años. La lucha contra los amalecitas y otros enemigos dejó una marca indeleble en la identidad de Israel. Esta historia, transmitida por generaciones y plasmada en las Escrituras, enseña la importancia de la fe, la perseverancia y la unidad ante la adversidad. El conflicto con los amalecitas es un testimonio del precio de la libertad y de la necesidad de combatir por un futuro digno. La historia de esta tribu está entretejida con la del pueblo elegido, y en cada batalla, en cada sacrificio, se forja la esencia de una nación. Y en la memoria de aquellos que alzaron sus armas, la promesa de un destino seguro y justo sigue viva, resonando a través del tiempo. El camino del arca. Fundación de un santuario. Josué estableció un santuario para conmemorar el cruce del arca por el Jordán y la llegada a la tierra prometida. Los 12 guardianes del arca aguardaron la travesía del pueblo en el vado de Gilgal. Se recolectaron 12 piedras para levantar un monumento. Según el libro de Josué, capítulo 4, versículo 20, el círculo de piedras fue dispuesto en Gilgal. En el capítulo 4, versículo 9, se menciona que las piedras fueron colocadas en el sitio donde se apoyaron los pies de los 12 guardianes y luego quedaron sumergidas bajo las aguas. Esta aparente contradicción puede explicarse. La primera versión responde a antiguas tradiciones orales. La segunda es obra de un sacerdote de Jerusalén que buscó extinguir la tradición de un santuario en Gilgal, pues el arca se establecía en la capital, su único y legítimo santuario. El trayecto desde el Jordán es preciso. Se mencionan las ciudades de Jericó, Ai, Gibón y Ayalón, avanzando hacia los montes efraimíticos samaritanos. La toma de Ai, Tel, plantea dificultades. Los hallazgos arqueológicos indican que este enclave no estuvo habitado entre 2350 y 1150 a.C. Lo más probable es que en aquel periodo, Ai funcionara como un puesto militar avanzado en las cercanías de Betel. Los adversarios huyeron hacia Aseca. En la cueva de Maceda, los israelitas se enfrentaron a 5 monarcas nativos y los vencieron. Josué, capítulo 10, versículos 16 al 27. Posteriormente avanzaron hacia el sur de Judá, conquistando Libná, Laquish, Eglón y Hebrón. Tras consolidar el control del sur de Cisjordania, el capítulo 11 de Josué narra una campaña militar en Galilea. Este movimiento surge como respuesta a la movilización de los monarcas del norte, alarmados por el avance hebreo desde el centro de Cisjordania hacia el septentrión. En un ataque sorpresivo junto a las aguas del Merom, el enemigo fue aniquilado y obligado a huir hacia Sidón. Después de una prolongada persecución, Josué regresó para someter la ciudad de Hazor. Esta narración, aunque depurada, encierra la compleja realidad de la conquista de la tierra prometida.
El relato fusiona antiguas tradiciones con la legitimación de un derecho forjado a lo largo de los siglos. Las piedras y las ciudades evocan el sacrificio y la resolución de un pueblo en busca de su destino. El combate se inscribe en la memoria colectiva, un legado impreso en la marcha y en las victorias alcanzadas. El mensaje es inconfundible. La conquista no se consumó en una jornada ni en una sola generación. El sendero estuvo marcado por batallas, pérdidas y sacrificios, pero también por una fe inquebrantable. La historia de Josué y la travesía por el Jordán se convierten en el cimiento de una identidad nacional, un testimonio que desafía el paso del tiempo. La tierra prometida se alcanzó con valentía y con la firmeza de un pueblo unido en su propósito. Toda batalla librada y toda piedra erigida en memoria refuerzan la convicción de que la fe y el esfuerzo conducen a la libertad. El camino trazado por Josué y su pueblo permanece como un testimonio imperecedero del costo y la gloria de la redención. La caída de Hazor, conquista y renacimiento en Canaán. La ciudad de Hazor, en el apogeo de la Edad del Bronce reciente, fue el enclave más imponente de Canaán. Mantuvo vínculos diplomáticos de gran alcance. La presencia hitita se fusionaba con cilindros mitáneos y la abundante cerámica micénica hallada en el yacimiento. Los documentos egipcios la mencionan en los textos de maldición más antiguos y su nombre aparece registrado hasta la época de Seti I. Los vestigios revelan una intensa vida religiosa. Se han encontrado templos, objetos suntuosos de culto, mesas de libación, grandes crateras, un altar incensario de basalto ornamentado y estelas de piedra. Hazor fue devastada por primera vez alrededor del año 1450 a.C. Otra destrucción arrasó tanto la ciudad alta como la baja en torno al año 1200 a.C. Algunos historiadores atribuyen aquella catástrofe a un gran incendio provocado por las fuerzas de Josué, respaldado por restos inequívocos de un fuego de proporciones devastadoras. El primer asentamiento hebreo evidenció un nivel cultural muy inferior al de Hazor. La ciudad baja quedó abandonada, mientras que la ciudad alta recuperó su esplendor gracias a la reconstrucción emprendida por Salomón. A finales del siglo XIII a.C., los hebreos se establecieron en las colinas a ambos lados del Jordán. Las condiciones de vida eran implacables, pero la ocupación de las agrestes montañas, surcadas por el caudal del Jordán, se vio favorecida por la escasez de población. Los libros históricos de la Biblia transmiten la idea de una campaña prolongada y feroz. El éxito se atribuye a una incursión inicial conducida por Josué. El autor reconoce las limitaciones de sus victorias, pues en el libro de Josué, capítulo 13, se enumeran las regiones aún pendientes de ser sometidas. La arqueología ha demostrado que ciudades como Megido y Beisán resistieron por generaciones, en parte bajo dominio egipcio. El último vestigio de influencia egipcia en la región es la base de una estatua de Ramsés VI descubierta en Megido, fechada a mediados del siglo XII a.C. Las excavaciones han revelado que muchas de las ciudades mencionadas en el libro de Josué como conquistadas por los hebreos no estaban habitadas en ese momento. Jericó y Ai son ejemplos esclarecedores. Jericó apenas albergaba habitantes. Ai, situada a 16 kilómetros y a 1060 metros sobre el nivel del mar, llevaba casi un milenio en ruinas. De hecho, su nombre significa montón de escombros, y los autores bíblicos transformaron a los israelitas en los artífices de la destrucción de una ciudad que ya no existía. En las montañas centrales del territorio, donde la población había sido escasa hasta ese momento, surgieron a finales del siglo XIII a.C. más de 200 aldeas de construcción modesta. Estas estructuras evocan los campamentos nómadas, casas adosadas formando un círculo, como las halladas en el tercer estrato del yacimiento de Isbet Sarta, cerca de Afec, identificado con Ebenezer, el lugar donde los filisteos arrebataron el arca de la alianza a los hebreos. Las viviendas hebreas hasta el siglo VI a.C. seguían el diseño característico de 4 habitaciones. Una puerta conducía a un patio central rodeado de habitaciones, con la estructura principal en el fondo, la cual podía contar con un segundo nivel accesible mediante una escalera de madera. El patio era el núcleo de la vida cotidiana.
Allí se cocinaba, se compartían las comidas y en las noches cálidas se dormía bajo el cielo abierto. Las habitaciones servían para el almacenamiento, el resguardo ante las inclemencias del tiempo, la atención de enfermos y el alumbramiento. El tejado plano se aprovechaba para diversas tareas diarias, incluyendo el aseo y el descanso, tal como aún ocurre en algunas viviendas humildes del Oriente Próximo. La cerámica característica de estos asentamientos era una jarra pintada. Su forma recordaba una ánfora ancha, sin base, con asas laterales. Este recipiente se empleaba para almacenar aceite, vino y grano, así como para transportar agua desde las cisternas. La historia de Gesor y su caída narra el choque entre civilizaciones. La devastación y la posterior reconstrucción son testimonio del esfuerzo y la determinación de un pueblo en busca de su identidad y de un porvenir en la tierra prometida. Invita a reflexionar sobre cómo, incluso en la desolación, la fe y la perseverancia pueden transformar las ruinas en esperanza. Las ciudades que resistieron el legado de la conquista en la tierra prometida. En el primer capítulo del libro de los Jueces, se enumeran los asentamientos que los hebreos no lograron someter y que continuaban habitados por los cananeos. Esta relación, conocida como la lista posesoria negativa, fue redactada poco después de los acontecimientos. En una época en la que la expansión avanzaba sin tregua, resultaba difícil destacar lo que aún quedaba por ocupar y registrar con precisión los detalles. Es posible que la recopilación se haya realizado durante los primeros años de la monarquía, pues con el reinado de David esta enumeración perdió su propósito. A su vez, esta relación de territorios también sugiere las futuras realidades geopolíticas de la región. Se deja en evidencia que la franja costera, tradicional ruta de tránsito, quedó fuera del dominio israelita y permaneció inaccesible por largo tiempo. Se identifican dos cadenas de ciudades que cruzan el territorio de occidente a oriente, entre la costa y la depresión del Jordán. La primera, en el norte, se extiende desde Dor hasta Beisán, atravesando la llanura de Megido, Tanak y Gibleam, conforme a lo señalado en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 27. La segunda, al sur, se encuentra a la altura del Mar Muerto, desde Geser hasta Jerusalén, pasando por Ayalón y Saalbón de acuerdo con Josué, capítulo 1, versículos 29 y 35. Estas dos rutas urbanas se mantuvieron impenetrables para los israelitas durante un largo periodo. El relato nos sumerge en una contienda persistente. La ocupación de la tierra prometida no fue la gesta de una sola generación. El proceso se prolongó a lo largo de los años, forjado en la resistencia y el éxodo continuo de un pueblo que avanzaba con determinación. La lista posesoria negativa no solo refleja los territorios aún no conquistados, sino también las futuras oportunidades de expansión y consolidación territorial. Esta narración expone la complejidad del asentamiento en Canaán. La franja costera, corredor de tránsito y disputa, permaneció inestable. Los pasos estratégicos en el norte y en el sur se erigieron como murallas naturales que obstaculizaron la consolidación del poder israelita. La historia de la conquista se transforma en el relato de una lucha incansable por afirmar una identidad y alcanzar un propósito. Los muros de estas ciudades, los caminos que las unían y las tierras que las rodeaban, hablan del esfuerzo y la convicción de un pueblo que buscó su lugar en la promesa. El legado de estos enfrentamientos, inscrito en las páginas de la Escritura, nos revela que la historia se construye con cada desafío superado y que la fe se fortalece en la constancia. La impronta de estas ciudades, aunque permanecieron fuera del dominio inicial, marcó la senda hacia la consolidación de una nación. La ocupación fue ardua, plagada de pruebas, y la esperanza de un futuro propio se forjó en medio de la incertidumbre. Ese murmullo de esperanza persiste en la memoria colectiva de un pueblo que, a pesar de la adversidad, continuó su marcha hacia su destino. La caída de Jericó, el fin del oasis. La posición del oasis de Jericó la convertía en un punto estratégico, despejaba el camino desde Transjordania hacia las montañas de Canaán. La Jericó veterotestamentaria se identifica con el actual Tel es-Sultan. La erosión de las capas superiores dificulta conocer el periodo del Hierro I.
Era una ciudad pequeña, protegida por muros construidos en la época del Bronce Medio. En ese momento, la población era escasa durante la época de Josué. Resulta comprensible que Jericó cayera en manos de los israelitas tras cruzar el Jordán. La conquista no se debió a poder militar, sino a una trampa cuidadosamente tendida. La tradición bíblica relata la ayuda de Yahvé y el retumbar de trompetas. Es posible que la toma de la ciudad se produjera después del inicio de la ocupación, pues la arqueología no permite fechar con exactitud la destrucción descrita en la Biblia. El relato se presenta como un recuerdo de glorias pasadas, reconstruido con imprecisiones. Este pasaje revela la vulnerabilidad de una ciudad que, pese a su importancia estratégica, se encontraba en un momento de debilidad. La caída de Jericó simboliza la transición de una era antigua a la conquista de una nación, forjada en la fe y en la determinación de un pueblo en busca de su destino. La historia de este oasis perdido nos recuerda que la grandeza a menudo se oculta en la fragilidad y que la providencia puede transformar la debilidad en un legado eterno. El legado de Josué, el héroe de la conquista. Josué es presentado en la Escritura como el primer líder de las eras decisivas de Israel. Tal vez fue un caudillo local que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo nacional dentro de una de las tradiciones bíblicas. Su figura no aparece en otros relatos que exploran los cimientos de la historia de Israel, como se observa en el libro de los Jueces, en el libro de Samuel, en Nehemías o en los Salmos 78. 105, 106 y 136. La caída de Jericó, la conquista de Ai o el pacto de Siquén no se mencionan en otros textos sagrados. El libro de Josué parece ser el resultado de un esfuerzo por sintetizar y consolidar la tradición de la conquista. Las tribus actuaban con independencia y con el tiempo se integró la experiencia colectiva de la lucha por la tierra. En la figura de Josué se establece un paralelismo intencionado con Moisés, el guía que condujo al pueblo hacia el territorio prometido. Ambos enviaron emisarios para explorar la región, como se relata en Josué capítulo 2, versículos 1 a 24. Ambos cruzaron las aguas en el paso del Jordán, según Josué capítulo 3, versículos 1 a 17. Celebraron la Pascua, conforme a Josué capítulo 5, versículos 10 a 12, y fueron llamados a despojarse del calzado en presencia de lo sagrado, como se menciona en Josué capítulo 5, versículo 15. Durante la batalla, alzaron su bastón hacia los cielos para asegurar la victoria, un acto descrito en Josué capítulo 8, versículos 14 a 27. Estos elementos confieren a Josué un carácter legendario, más cercano a un arquetipo que a un personaje estrictamente histórico. Es posible que su figura se incorporara en la tradición sobre la expansión de la casa de José, como se menciona en Josué capítulo 17, versículo 14, y que perteneciera a la tribu de Efraín, ejerciendo un papel de liderazgo en la congregación de Siquén, como se relata en Josué capítulo 24. Tras su participación crucial en la batalla de Gibón, narrada en Josué capítulo 10, pudo haber pasado a formar parte del legado de la tribu de Benjamín, adquiriendo posteriormente una dimensión que abarcó a toda la nación. La ubicación de su sepulcro en Timna, en la frontera de estos territorios, podría estar vinculada con esta fusión de tradiciones. La narrativa del Pentateuco y del libro de Josué es el testimonio de un proceso de transmisión oral, de recopilación y de edición a lo largo de los siglos. El relato se entreteje en un conjunto de tradiciones que se han unido para dar significado a la conquista de la tierra prometida. La figura de Josué se erige como el vínculo entre la era de Moisés y la consolidación de Israel, marcando el inicio de un sendero lleno de desafíos y triunfos que definieron la identidad de un pueblo. La historia de Josué nos revela que el liderazgo se forja en la lucha y en la determinación de quienes buscan su destino. El relato de sus gestas y sus rituales, como el cruce del Jordán y la consagración de los 12 guardianes del arca, permanece en la memoria colectiva. El triunfo de la fe se convierte en el cimiento de una nación y la unidad de las tribus en el legado que perdura a través del tiempo. Esta es la historia de un hombre que con la fuerza de la tradición condujo a su pueblo hasta la tierra largamente anhelada.
El asentamiento de la promesa. El inicio de una identidad en la tierra anhelada. No existen registros exactos que revelen cómo se llevó a cabo la ocupación del territorio. Se desconoce la cantidad precisa de quienes arribaron, el ritmo de su migración y los recursos con los que contaban para establecerse y defender sus dominios. El instante exacto de la ocupación permanece en la penumbra de la historia. Es posible que el proceso haya comenzado con desplazamientos estacionales en busca de pastos, transformándose paulatinamente en sedentarización. Los primeros en llegar no podían conquistar ciudades amuralladas. Con el tiempo, las fortalezas cayeron gracias a ardides para identificar sus puntos débiles, a estratagemas en Ai, a traiciones en Jericó o a la intervención divina en Gibeón, pero no mediante campañas militares de gran escala, ya que carecían de los recursos para ello. Se sabe poco de los primeros hebreos establecidos en Palestina. La región montañosa, abundante en piedra útil para la construcción, dejó a la arqueología un rastro menos denso de vestigios en comparación con las edificaciones de adobe. Además, la cultura material de estos hebreos era extremadamente austera. Sus asentamientos consistían en aldeas pequeñas, con un arte tosco y objetos rústicos de uso cotidiano. Estaban al borde de dejar atrás su estructura tribal y unificarse a través de la religión yahvista, entrelazando sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, su identidad cultural aún se hallaba lejos de consolidarse como nación. En Tel el-Ful, a 5 kilómetros al norte de Jerusalén, se erigió durante la Edad del Hierro. Primero lo que probablemente fue la patria de Saúl, llamada Gibá. Era un poblado humilde con una torre o fortaleza de estructura sólida, cuya parte superior se edificaba en madera. Un origen modesto que compartieron todos los líderes israelitas. Las construcciones cananeas con cimientos firmes y sistemas de drenaje contrastaban con las estructuras de piedra sin canalización que surgieron en Betel a partir del siglo XII a.C. Los israelitas continuaban siendo un pueblo seminómada, organizado en clanes. Cuando ocupaban una casa patricia cananea conservaban su distribución original, pero adaptaban su uso. Habitaban la planta baja en lugar de utilizarla como almacén y realizaban escasas modificaciones, como se observa en la ocupación de Tei Beit Mirsim. La población israelita en las colinas crecía a gran velocidad. Gracias a su destreza para excavar cisternas y revestirlas con cal impermeable, podían asentarse en cualquier lugar donde la lluvia fuera suficiente. Mientras los cananeos se establecían tradicionalmente solo en áreas con fuentes o cursos de agua, los israelitas cultivaban grano en los terrenos más accesibles de las colinas y, cuando el suelo lo permitía, plantaban olivos y viñas. Aquí se forjó un asentamiento impulsado por la necesidad y la adaptación. La transición de la vida nómada a la sedentarización no fue un hecho repentino, sino un cambio gradual marcado por la búsqueda de pastos y la construcción de refugios modestos. La escasez de recursos y la austeridad material definieron el origen de un pueblo al borde de su transformación. La unidad bajo la religión yahvista y la fusión de antiguas costumbres constituyeron la base sobre la cual, con el tiempo, se cimentó la identidad de Israel. El legado de estos primeros asentamientos, con su arquitectura sencilla y su vida en clanes, es testimonio de una lucha incesante por adaptarse a una tierra implacable pero fértil en promesas. La destreza para construir cisternas y conservar recursos permitió que, a pesar de los desafíos, esta comunidad creciera y se afirmara en la tierra que desde tiempos remotos había sido anhelada. En este lento proceso, la fe y la determinación de un pueblo trazaron su destino. El territorio que alguna vez fue un paraje inhóspito se convirtió en un hogar del que surgiría una nación. La grandeza se edifica sobre la perseverancia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias, dejando una huella que desafía el olvido.